Euroamérica, Mundo Financiero, presenta Mercados Online. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos acá una nueva edición de Mercados Online en este miércoles 19 de junio. Y finalmente se disiparon las dudas, se acabó el misterio. La Fed mantendrá su programa de estímulo monetario. El Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar la política monetaria de Estados Unidos, mantendrá el curso de su política de estímulo monetaria y seguirá con su programa de compra de bonos por unos 85.000 millones de dólares mensuales. Además de eso, tranquilizó al mercado al no dar señales específicas de estar cerca de ajustar su programa. Una de las razones es que el desempleo, aunque mejoró sus perspectivas, sigue siendo muy alto como para hacer cambios en su planificación. Bueno, y ahora es tiempo de realizar una entrevista acá en Mercados Online y hoy día tenemos el honor de tener al ministro de Minería, Hernán de Solmiñac. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Muchas gracias por esta entrevista y espero que les sea muy interesante a los televidentes. Ministro, partamos por la contingencia. Ahí justamente veíamos unos minutos atrás que la FED va a mantener su programa de estímulo monetario. ¿Esto repercute en algo a la situación del cobre? La verdad que cuando las expectativas se cumplen con respecto a la realidad, no hay cambios significativos en la percepción de las personas y por lo tanto los países mantienen un poco su forma de llevar adelante. Por lo tanto no debiera tener una influencia muy significativa en el mercado del cobre mundial. Ministro, usted hoy día asistió, ¿cierto?, a un importante seminario donde uno de los temas que marcó la pauta fue finalmente el llamado superciclo del cobre. ¿Estamos ya en un periodo de finalización de este superciclo o de moderación? ¿Cuánto influye también China en todo esto? Bueno, la verdad que si uno mira el horizonte de tiempo, por ejemplo 60 años, uno visualiza que hay dos superciclos de alta en el caso del cobre, en los años 60 y ahora en la década del año 2000, la segunda parte de la década de los 2000. Y claramente tenemos unos precios bastante altos y normalmente el periodo de duración de estos superciclos ha sido unos 20 años. A la fecha, en esta etapa, llevamos alrededor de 10. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos todavía una tendencia que se mantenga por un tiempo esta tendencia al alza, pero obviamente los precios varían no solo por los fundamentos del mercado cobre, sino también por algunas variaciones económicas y financieras que suceden en algunos países, y eso hace variar temporalmente los precios. Así que esperamos que se mantenga todavía un tiempo más y obviamente pueden haber variaciones específicas en determinados periodos de tiempo. Pero esto igual nos obliga a estar alertas. El cobre es el llamado sueldo de Chile. E influye mucho también el contexto político, social también en lo que es la empresa minera en Chile. Bueno, yo creo que yo diría que en general todo el tema de la minería en general en el mundo está bastante atenta, no solo al precio, sino también a la productividad, a los costos, y por lo tanto ese es un tema muy importante. Y lo que se necesita entonces es estabilidad para el futuro, para que los proyectos se puedan materializar y desarrollar con mayor facilidad, y así hacer un aporte al país. Entonces, obviamente, lo que tenemos que trabajar con fuerza ahora son en las variables que tenemos control o que podemos trabajar en ellas, que son, por ejemplo, disminuir los costos, ser más eficientes, resolver los desafíos que el país tiene en cuanto a energía, agua, capital humano, por ejemplo. Y esos son los factores que debemos concentrarnos. El precio es un precio que el mercado fija y somos tomadores de precio. Y por lo tanto, en las variables que controlamos, tenemos que hacer el esfuerzo. Ministro, usted mencionaba la palabra precio. Justamente hoy día, Cochilco redujo su proyección para este año de $3.50 a un rango de 3.35 a 3.45 la libra de cobre. ¿Eso estaba dentro de los planes del Ministerio? Bueno, obviamente uno siempre está atento a las variaciones de precio que tiene el mercado. Y obviamente las señales que teníamos era que, dada la demanda y dadas las contingencias que había durante este año, podíamos tener una pequeña baja respecto al precio del cobre. Cochilco está estudiando y justamente el próximo mes ya deberíamos tener una actualización de las expectativas de precio futura y ahí esperamos obviamente poder ya tener una precisión más clara respecto a qué va a ser el precio durante este año y los próximos también. Bueno, el cobre es el principal producto que exportamos nosotros los chilenos. ¿Y en qué valores se vería afectado quizás algunos tipos de proyectos, por ejemplo, o se pondrían en riesgo la creación de nuevas iniciativas en respecto a todo este ámbito? Bueno, obviamente un proyecto es atractivo cuando las expectativas de ingresos son más altas que los costos que tiene ese proyecto. Entonces, cada proyecto tiene distintas variables. Hay proyectos que tienen costos más baratos para producir y otros proyectos que tienen un costo más alto para producir. Aquellos que tienen multivariable de minerales son más atractivos porque son un ingreso adicional. El extra de, por ejemplo, oro, si un proyecto tiene también oro en un elemento de cobre, y por lo tanto es difícil decirlo en forma general.
cada proyecto tiene su propia estructura de costos y por lo tanto se ve afectado en función de esas características del precio futuro. Y hablando de costos, desde 2005 a 2012 los costos se han duplicado, pero no ha ocurrido lo mismo con la producción. ¿A qué podríamos atribuir, cierto, este fenómeno? Bueno, obviamente tenemos varios factores que afectan el hecho que aumenten los costos y no aumentamos la productividad o la producción. Y claramente uno de los factores importantes está dado por las leyes que es la cantidad de cobre, por ejemplo, que tiene un determinado volumen de material. Leyes que antes, por ejemplo, eran sobre 1%, hoy día tenemos leyes bastante normal bajo un 1%, y eso entonces significa que hay que remover mucho más material para obtener la misma cantidad de cobre fino, y eso entonces tiene más costo. También en Chile hemos aumentado el costo de la electricidad, de la energía, y por lo tanto son factores que van afectando el costo final de producción del mineral. Y ministro, última pregunta. ¿Y en qué nivel está hoy en día la escasez de profesionales tecnificados, profesionales técnicos en la minería? Vemos que está llegando también mucha gente del extranjero a cumplir labores muy específicas. ¿Cómo está, cierto, también el nivel de producción de estos profesionales dentro de nuestras fronteras? Bueno, obviamente a medida que vamos teniendo proyectos para desarrollar, necesitamos más personas que trabajen. Y tenemos necesidades tanto de profesionales como de técnicos. La estimación que ha hecho la industria es alrededor de 37.000 personas nuevas que necesitamos en el futuro, para los próximos años. Entre ellas el 80% es para técnicos, operadores y mantenedores, y el resto son para profesionales. Por lo tanto, obviamente tenemos que seguir formando profesionales y técnicos importantes para la minería, y de modo que sean los que ayuden a llevar el desarrollo de esta industria en el futuro. Bueno, ministro, muchas gracias. Pero antes que nada me gustaría entregarte el anuario de Cochilco, que hoy día salió y realmente tiene toda la información de 20 años de la forma de estadística importante que tiene la industria minera en Chile. Lo recibo con mucho gusto. Muchas gracias, ministro, también por haber estado acá en esta entrevista acá en Mercados Online. Y ahora, luego de esta importante entrevista, es el momento para revisar los resultados de las principales bolsas de valores del mundo. Cierre dispar en las bolsas asiáticas. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio subió un 1,83% y cerró en un máximo de una semana. Los operadores atribuyeron el lanzamiento de un fondo de inversión de casi 780 millones de dólares como la razón del alza, junto con la cifra de exportaciones en Japón, que subió 10,1%, más de lo esperado por los analistas. Una jornada de cautela vivieron las plazas bursátiles de Europa en una sesión con bajo volumen transado, en la que los inversionistas prefirieron esperar pistas sobre cuál será el futuro del programa de estímulos de la Reserva Federal. El IBEX español encabezó los descensos con una caída de un 1% tras el informe del FMI, que llamó a continuar con las reformas en el sector bancario. Al igual que sus pares mundiales, la bolsa de Santiago se acopló a los descensos. En este escenario, el IPSA retrocedió 0,68%. Por sectores, los mayores retrocesos los lideró construcción, mientras que solo banca y consumo cerraron con cifras azules. Las acciones más transadas fueron las de Cencosud. Wall Street cerró hoy con fuertes descensos, cayendo un 1,34% después de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara que podría reducir su programa de estímulo hacia finales de año. En tanto, el dólar tuvo un leve retroceso, cayó 0,2 y cerró en 499,8 pesos. El cobre subió 0,03 y se transó en $3,16 la libra. Y bueno, tras revisar los principales resultados de las bolsas del mundo, y con el anuario de estadísticas del cobre y otros minerales que nos regaló el ministro Hernando Somiñac, ponemos fin a esta edición de Mercados Online. Nos volvemos a reencontrar mañana. Muy buenas noches. Con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección, presentó Mercados Online.